Entonces podemos pasar a nuestro segundo punto en el bosquejo. Ya vimos entonces que se nos llama a contender, ¿verdad? Ahora vamos a ver, reconozcamos a los enemigos de la verdad. Este es nuestro segundo punto en el bosquejo que dimos ayer de 3 puntos, pidiéndole al Señor que nos ayude. Quisiera pedirle a un hermano que me ayude con Mateo capítulo 10, versículo 16 al 19. Este segundo punto le hemos denominado reconozcamos a los enemigos de la verdad. Si ya entendimos el llamado a contender ardientemente por la fe, ahora lo que queremos es tratar de describir contra quiénes vamos a contender. Entonces, ¿qué dice ese texto? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por a qué hablaréis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esta porción hace parte de las palabras del Señor al enviar a sus discípulos a predicar. Los discípulos estaban preparados por el Señor Jesucristo para recibir lo que serían los resultados de la predicación, la conversión, pero también ver los corazones endurecidos por esa predicación. Ellos estaban preparados para recibir los ataques, el rechazo, el aborrecimiento del mundo. Ahora, es en este contexto que el Señor dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la iglesia siempre ha entendido su relación con el mundo. Y yo espero que usted lo entienda. Nosotros debemos movernos hacia el mundo, a predicar a un mundo que es contrario a la palabra del Señor. Debemos movernos a un mundo a presentarle el Evangelio, aun cuando el mundo no va a responder amistosamente a nuestra predicación. Y esto nos ayuda a recordar, porque nos ayuda a recordar convenientemente que el que llama es el Señor y no nosotros, que el que cambia es el Señor y no nosotros. Así que la enemistad del mundo no es una que debe extrañarnos. ¿Para qué es importante esto que estamos diciendo, amados hermanos? Si vamos a hablar de apologética, algunos creen que la apologética es contender contra el mundo. Pero si naturalmente el mundo va a contender contra la verdad, contra la doctrina, contra el Evangelio, porque el mundo no quiere escuchar el Evangelio. Y no se nos llama a contender contra el mundo, sino a ir al mundo a predicar el Evangelio, aun cuando el mundo nos odie, aun cuando el mundo como tal nos rechace. Pero cuando estamos hablando de los enemigos de la verdad, Judas no se refiere al mundo. Existen unos enemigos de la verdad que son más letales que el mundo, que su impacto en medio del pueblo de Dios es mucho más destructivo. Y el Señor Jesucristo también habló de ellos. En Mateo 24, versículo 11 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es de notar que las palabras del Señor son similares. Ambas terminan con la invitación a perseverar. Pero una habla de la relación de la predicación del Evangelio y la respuesta hostil al Evangelio. Debemos perseverar en predicar el Evangelio. Pero la segunda tiene que ver con la astucia de los falsos maestros. Y nos invita entonces también a perseverar frente a la presencia de los falsos maestros. Es de este segundo grupo a lo que se refiere Judas.
Lo que quiere decir que la apologética jamás debe ser, o podemos nosotros considerarla como un ataque que la iglesia debe emprender hacia afuera. La apologética o la defensa de la fe no es contra el mundo, su sistema religioso sin Dios o su filosofía sin Dios. La apologética es la defensa de lo que ya se nos dio para preservarlo como es en forma sana y auténtica. Es descubrir a los falsos maestros en medio de nosotros que pretenden engañar a los creyentes. De eso es lo que habla nuestro estudio. Aquellos enemigos que van con nosotros a predicar el evangelio, que llevan la misma bandera que nosotros. Ellos no van con una bandera enemiga. Ellos llevan la misma bandera de nosotros en sus manos. Ellos toman nuestros estandartes. Ellos salen a la batalla con nosotros. Pero como dice Juan, no son de nosotros, pero están en medio de nosotros. Y no hay nada más peligroso que un enemigo que parece amigo. Eso es muy peligroso. No hay nada más peligroso que eso. Nosotros podemos prepararnos. Nos podemos preparar para aquel que desde la distancia levanta su espada y viene a atacarnos. Pero siempre va a ser más letal aquel que se acerca a darnos un beso en la mejilla como señal de que nos ha entregado. Y el que hizo eso es un gran apóstata, que se presentaba como amigo y se acercó a dar un beso como señal de que le entregaba. Y eso es más letal. Este grupo, estos enemigos, tienen nombre propio en la Biblia. Son llamados por la Escritura como los apóstatas. Los apóstatas, y con esto nos referimos a aquellos que en un tiempo, en un sentido intelectual, escucharon y entendieron la verdad. Por favor, preste atención a esto. En un sentido intelectual, escucharon y entendieron la verdad. Mas esto nunca dejó de ser algo meramente intelectual. Conocieron la fe objetiva sin fe subjetiva. Y todo aquel que conoce la fe objetiva sin fe subjetiva termina rechazando eso que en algún momento entendió. Pablo dice en 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No está diciendo el apóstol Pablo allí que unos perdieron la salvación, sino que ellos abrazaron la fe como doctrina, conjunto doctrinal, y después naufragaron de esto. 1 Timoteo 6:21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Naufragar, desviarse, regresar, abandonar, son términos que hacen referencia a los apóstatas. Aquellos entonces que con gran pasión, mas ninguna verdadera conversión, con gran pasión abrazaron la doctrina, pero sin conversión, decían sí a la verdad de la palabra, pero en ausencia de fe subjetiva. Así que sus acciones luego van a evidenciar que lo que escucharon son la razón por la cual ahora se están separando o aquello que están atacando. Este es el lamentable retrato que nos muestra Pedro en su segunda carta universal de Pedro, capítulo 2. Un hermano que me colabore por favor con el versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su poster estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este texto entonces nos habla de cómo algunos recibieron una verdad y después la desecharon. Y no son comparados, sino con perros y con las puercas lavadas. No hubo conversión. No hubo conversión. Un apóstata del que estamos hablando entonces nunca fue un genuino creyente. Se trata entonces de que reconocieron verdad, escucharon verdad, abrazaron la doctrina, pero el evangelio mismo no caló, no hizo nada en ello. De hecho, el mismo Señor Jesucristo tuvo cara a cara muchos apóstatas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 65 y 66, nos dice lo siguiente. Juan 6, 65 y 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La soberanía de Dios en la salvación causó que algunos entonces dejaran las enseñanzas de Cristo. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran discípulos un tiempo. El Señor tuvo muchos discípulos, pero las verdades escuchadas no hicieron nada en ellos. Así que un corazón no regenerado siempre termina odiando la verdad que primero abrazó. Piense por un momento en Simón, ese que nos narra Hechos capítulo 8, y es conocido como el mago. En el capítulo 8, versículo 2 y versículo 13 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón encajaba en la descripción que se puede hacer de todo verdadero creyente. Él escuchó, él le pareció ciertísima la verdad que escuchaba, pero ¿qué sucedió? Más adelante nos muestra, aun cuando Simón se bautizó, aun cuando Simón estaba siempre con Felipe, así que estaba en el ejercicio constante de los medios de gracia, participaba en la comunión con los demás. El versículo 18 y versículo 19 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces aquel que parecía que creyó, vio luego que por esa fe podía sacar provecho, que le iba a dar ganancias, que podía ganar dinero con el poder del Espíritu. ¿Qué es esto sino un apóstata? Él no se apartó. Él no se apartó. Él nunca fue. Él nunca fue un hijo de Dios. De hecho, las palabras directas de Pedro a Simón fueron: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le dijo: tú sigues en prisión, tú no has sido libre. Si lo vemos bien, entonces
El peligro de los apóstatas no es que se levantan como contrarios a la fe. El peligro de los apóstatas no es que ellos se levantan entonces diciendo que son enemigos a la fe. De hecho, es que ellos habitan en medio de nosotros. Ellos aparentemente adoptan y reciben las mismas enseñanzas que nosotros recibimos, pero con un corazón perverso, que luego se levantará esa mano para atacar y destruir esa fe que supuestamente habían recibido. Yo les invito a que leamos la porción más extensa de la carta de Judas para analizar la descripción que hace Judas de los enemigos de la verdad. Que hagamos un retrato de lo que son los enemigos de la verdad, de aquellos contra los que debemos contender. Vamos a leer entonces desde el versículo 4 y vamos a leer buena parte hasta el versículo 16. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, lavadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bien, espero que haya seguido la lectura con el propósito de hacer un análisis descriptivo de los enemigos de la verdad. Me gustaría entonces que dividamos en 3 partes este retrato que hizo Judas. Recuerde que estamos tratando de conocer, identificar quiénes son los enemigos de la verdad. Ya hemos dicho que estos enemigos no están fuera de la iglesia. Pero veamos entonces primero cómo operan los apóstatas.
Luego veamos la descripción del carácter de los apóstatas. Y terminemos reconociendo la segura condena que recibirán los apóstatas. Esto es lo que nos enseñó en esta porción larga Judas. Primero, el operar de los apóstatas. Segundo, el carácter de los apóstatas. Y tercero, la segura condena que recibirán los apóstatas. Yo algo que debo advertir en esta parte es que la exhortación de Judas está llena de ejemplos, como ustedes lo vieron. Esos ejemplos tienen como propósito facilitar de alguna manera el entendimiento del punto o la enseñanza en esta parte, digamos así, de la exhortación de Judas. En la descripción que le está haciendo de los enemigos, él presenta ejemplos. Estos ejemplos, vamos a ver, algunos son bíblicos, otros son naturales, como es el caso de las olas, como es el caso de las nubes. Otros son extrabíblicos. Como ejemplo, estos deben ser tomados y entendidos dentro de la dinámica de Judas. Son meros ejemplos. La intención de Judas no es explicar lo que quiere decir el ejemplo en cuanto a toda la verdad que esto pudiera transmitir, sino usarle como un mero ejemplo para sostener una verdad. Eso es. Entonces, ¿cómo operan los enemigos de la verdad? Porque algunos hombres, dice el versículo 4, han entrado encubiertamente. La palabra empleada en Judas en esta descripción puede muy bien entenderse como deslizarse. Los que se han deslizado o los que se han ido acomodando. Así se puede entender el pasaje. La apostasía no es un movimiento de oposición abierta. Es el método en el cual la falsedad va a pretender ganar terreno o abrirse paso en la iglesia, no en forma hostil, sino por etapas, poco a poco. Recuerde que los apóstoles advirtieron y ahora entonces Judas está diciendo ya están aquí. Recuerde que también decíamos que hablar de la apostasía es como hablar de un cáncer. Y muchas veces el cáncer logra ser detectado solo cuando ha afectado ya buena parte del cuerpo. Y esto es precisamente lo que hace la apostasía, que cuando se logra ver ya ha hecho mucho estrago. Y es así, el apóstata entonces no se presenta abiertamente como apóstata. Y mucho más si hablamos de los maestros de la apostasía, de los cuales representan todavía mucho más peligro, porque ellos van a tomar una apariencia, un camuflaje y serán muy sutiles. A.W. Tozer dijo lo siguiente, voy a citar sus palabras: tan hábil es el error para imitar la verdad que ambos se confunden. Constantemente se requiere una vista muy aguda para saber hoy día entre los hermanos cuál es Caín y cuál es Abel. Hoy es muy difícil entender la diferencia o conocer la diferencia. El contender al que nos llama Judas demanda de nosotros el tener los sentidos totalmente despiertos. ¿Y sabe por qué? Porque no contendemos contra enemigos públicos. Y es allí donde está el principal error de lo que se llaman el día de hoy apologetas. Muchas veces están contendiendo contra enemigos públicos. Si nosotros nos sentamos para debatir de la existencia de Dios con un ateo, ¿estamos haciendo apologética de la verdad? No. Porque la apologética, amado hermano, la enseñanza y la defensa de la fe se va a pretender camuflar en medio de nosotros, no en aquellos que abiertamente viven a espaldas del Señor. Será en forma cubierta, encubierto. Se trata de aquellos que se disfrazan
y aún en sus labios puedes escuchar la verdad. Sus palabras pueden sonar muy semejantes a las de Dios, pero en realidad no vienen de parte de Dios, sino de Satanás. Como nuestros padres que escucharon en el jardín del Edén a ese apóstata decir, con que Dios ha dicho que no comas ningún árbol del huerto. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice Pablo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, al hablar del operar de los apóstatas, debemos decir que es con sutileza. Una sutileza en la que ellos abiertamente no negarán las verdades, sino que irán poco a poco sugiriendo lo contrario a la palabra del Señor. Se empieza quizás pues por cuestionar una verdad, por tergiversar una verdad, y se terminará negando rotundamente una doctrina. 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. El proceder de un apóstata es un proceder hipócrita, porque su conciencia está cauterizada, así que la verdad no le sensibiliza, no permea en él. Pareciera entender la verdad, pero no hace nada la verdad en ello, aun cuando pudiera incluso usar la verdad para sacar su propio provecho de ella. Emplean con astucia las artimañas del error. Pensemos entonces, mi hermano, en lo que demandan de nosotros el que hagamos frente a la falsedad, contendiendo por la fe. Analicemos si se trata de una desviación doctrinal y no algo que abiertamente es contrario a la palabra del Señor, movido por un corazón que le da la espalda al Señor. Y yo creo que nosotros debemos en este punto agradecer que somos una iglesia confesional. La confesión de fe nos presenta un conjunto de doctrina que no es otra cosa sino una herramienta apologética, porque nos ayuda a por lo menos decir esto es lo que creemos en un orden específico. Es una buena herramienta para medir y reconocer los errores, reconocer la enseñanza verdadera y reconocer la enseñanza falsa. Y nosotros debemos movernos en esa dirección, diferenciar lo verdadero de lo falso, identificar la sana doctrina de la herejía. Y si la apostasía trabaja en forma encubierta, amada iglesia, entonces seamos incisivos en el escrutinio. Si el cáncer hace daño, y muchas veces en forma silenciosa, entonces evaluemos frecuentemente nuestra doctrina, si se ajusta a la doctrina apostólica. Y en forma temprana tratemos con toda desviación. Porque yo sé que después de mi partida, recuerden, Pablo dijo esto, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice el apóstol Pablo, en Hechos 20, 30 y 31. Entonces, ¿cómo es el operar de los enemigos de la verdad? Trabajan encubiertamente. Ellos entran entonces como deslizándose, acomodándose. Reconozcamos también el carácter de los enemigos de la verdad. No solamente entonces el cómo trabajan, el cómo operan, sino también el carácter. Judas nos hace una extensa descripción del actuar de estos hombres. El Señor dijo, por sus frutos
los conoceréis. Y algunas veces es muy difícil identificar un buen árbol por la mera apariencia, porque por la apariencia se ve bueno. Pero cuando probamos el fruto podemos reconocer si ese árbol es bueno o es malo. Y creo que nosotros como iglesia, y quiero de verdad traer con amor esta porción de la enseñanza, nosotros como iglesia hemos fallado mucho en esto, y es que desestimamos los frutos. Le restamos valor a los frutos. Y los frutos pueden gritar a los cuatro vientos que ese árbol es malo. Y nosotros desestimamos los frutos. Ellos pueden gritar a los cuatro vientos que ese hombre es un reprobo y los desestimamos. Que en realidad es un lobo rapaz y lo desestimamos. ¿Por qué? Porque pensamos, habla bien, cita la Biblia, suena piadoso. ¿Y sus frutos? Dice Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, amados hermanos, el carácter es lo más determinante para identificar quién es siervo de Dios y quién es un siervo del diablo. El carácter, no las palabras. El carácter. Porque si nosotros nos fijamos en las palabras para decir que alguien es piadoso y darle el título de piadoso, dentro de la fila de los piadosos tenemos que darle ese título a Satanás. Porque él constantemente usa la palabra para hablar. Pero ¿qué de sus acciones? ¿Qué de los frutos? Y esta es la razón por la que Pablo con gran esmero instruye a la iglesia sobre los requisitos para aquellos que aspiran a cargos públicos. Él les dice, lo importante no es la palabra que sale por su boca, sino su carácter. Revisen su carácter. Pero mire la descripción que hace Judas y que leíamos en todos esos versículos. Así son los enemigos de la verdad, aquellos que se van a infiltrar en la iglesia para hacerle daño. Lo primero, y vamos a presentar un listado antes del receso, primero son impíos. Eso es lo que dice claramente Judas en ese versículo 4, hombres impíos. Judas empieza con una descripción que muy bien puede ser tan absoluta que todo lo demás no se debería decir. Pareciera que empieza reconociendo lo más importante en cuanto al carácter de los apóstatas. Son impíos. Él en forma absoluta, sin duda, no titubea. Él señala que ellos no tienen la gracia de Dios. Aun cuando están en medio de la iglesia, aun cuando en sus oídos han escuchado la palabra, aun cuando sus ojos han visto el verdadero evangelio, ellos encajan solo en esa descripción que hizo Cristo en la oración sacerdotal. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hijos de perdición. Ese es el título que el Señor le da. Ahora, no se fíe del género cuando dice hombres impíos, porque pudiéramos nosotros pensar que el texto hace referencia al género solamente masculino, y esto sería señalar que los apóstatas solamente son hombres. Pero en realidad creo que todos nosotros sabemos que cuando dice hombres impíos, quiere decir aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Y de hecho podemos decir con gran dolor que los movimientos apóstatas de nuestros días, en su gran mayoría, son dirigidos por mujeres. El día de hoy, todo movimiento apóstata, dedíquese a escuchar y a buscar su origen, y usted va a ver allí mujeres que tenían en algún momento quizás una apariencia de piedad,
y luego evidenciaron que nunca experimentaron regeneración. Recuerde el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 en adelante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a lo que con ella adultera, si no se arrepiente de las obras de ella. Entonces, ya de tiempo atrás, en la iglesia primitiva, vemos movimientos apóstatas dirigidos por mujeres, como en esta iglesia, que abandonaron su rol y buscaron una posición de enseñanza para conducir a otros, hombres y mujeres, ¿hacia dónde? Hacia el error. El texto entonces, describiendo el carácter de los apóstatas, empieza diciendo, se trata de impíos. Encienda la televisión, escuche la radio. Muchos de los que hoy gozan de fama y prestigio y poder en medio de la cristiandad de hoy no son más que impíos, apóstatas. Como dirá luego Judas, 2 veces muerto. Son 2 veces muertos, ¿por qué? Porque no han nacido de nuevo y pretenden dañar a la iglesia. De primero, en cuanto al carácter, son impíos. No lo dude, son impíos. Número 2, son libertinos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es de notar que ellos entendían entonces la doctrina de la gracia, pero que la usaban como una licencia para pecar. No había arrepentimiento, no había dolor, su proceder era pecaminoso. Pensaban entonces en que ellos podían pecar y después salir corriendo a la gracia salvadora y que ella iba a liberarles de todo tipo de consecuencia de su pecado. Y cuidado, mi hermano, con entender la salvación por gracia como un comodín que tú puedes usar para una conducta pecaminosa repetitiva en tu vida. Porque si estás haciendo eso, estás cayendo en conducta apóstata. Esa es la forma, el carácter en que opera un apóstata. Tomar la gracia como una excusa para pecar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Romanos 6, versículo 1 y 2. La advertencia de Pablo entonces fue la siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. Entonces los enemigos de la verdad, aquellos contra los que debemos contender, son aquellos que pretenden enseñar la gracia como una licencia para pecar, como un permiso divino para cometer todo tipo de acción vergonzosa. Y la gracia nunca conduce al libertinaje. La gracia conduce a la devoción genuina. Amén. Eso hace la gracia salvadora en la vida de los creyentes. Entonces son impíos, son libertinos. Número 3, son rebeldes. El tercer aspecto del carácter de los apóstatas, de los enemigos de la verdad, es la ausencia de toda sujeción. Un espíritu apóstata es un espíritu que no se somete. Ellos desafían toda autoridad, se muestran como ruedas sueltas, que se mueven sin rendir cuenta, sin ningún tipo de vigilancia ni control.
De hecho, esa es la razón por la que ellos suelen afectar, porque tienen una campaña de desafío al orden establecido y viven en contra del orden establecido. Por eso Judas dice, ellos niegan la soberanía de Dios. Quieren ir en contra de todos los estamentos establecidos por Dios. Son aquellos que viven diciendo cuando enseñas una verdad, pero ¿y acaso no se puede hacer de otra manera? Puedes presentar todos los argumentos bíblicos y dice, deben haber otras formas también de hacerlo. No solamente debe ser así. ¿Qué es eso, amado hermano? Sino un espíritu apóstata que no quiere someterse a la palabra, sino que lo cuestiona todo, no para encontrar la verdad de Dios allí, sino para buscar un camino distinto a la voluntad del Señor. Por eso aman contradecir. Mire el ejemplo que pone Judas, y ahí están los ejemplos, el pueblo de Israel. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quiénes fueron destruidos en el desierto? Aquellos rebeldes que desafiaron todo lo que Dios decía. Si Dios enviaba maná, no queremos maná. Si Dios decía, escuchen a Moisés, nosotros queremos que Dios nos hable a nosotros mismos. Todo lo que Dios decía, ellos buscaban la manera de contradecir. Amaban contradecir todo lo que Dios decía. Y este es el primer ejemplo que pone Judas diciendo, he aquí el espíritu apóstata. Ahora, pero hay otro ejemplo más allí. Mire los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, atendiendo el llamado de Satanás. Los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice el versículo 6. Pensemos también entonces en estos grandes apóstatas, los cuales hoy son llamados demonios. Antes fueron favorecidos por estar delante de la presencia de Dios. Podían adorar en forma cercana a Dios, pero tuvieron en poco esa posición. Son apóstatas, ¿por qué? Porque se rebelaron en contra de Dios. No querían someterse a Dios. Entonces lo tercero es que son rebeldes. Cuarto aspecto del carácter de los enemigos de la verdad, son blasfemos. Blasfemos. Se refiere entonces esto a que su religión llega a ser tal que solo les importa lo que ellos dicen. No importa si lo que ellos dicen contradice la palabra. Están interesados en que solamente su propia palabra, su propia postura, su rebelión es tal que no tienen consideración de ningún tipo. No hay freno, no hay temor en sus labios. Cuando están hablando aún del mismo Dios, ellos suelen hablar en descontrol. El apóstata empieza a hablar sin ningún reparo acerca de la dignidad de Dios cuando habla. ¿Acaso usted no ha escuchado a estos apóstatas de Dios, del día de hoy, hablar de Dios y blasfemar el nombre de Dios en forma de verdad tan grotesca que usted quisiera poder hacer algo, llamando a Dios su siervo, llamando a Dios como el que les sirve a ellos, o que ellos son todavía superiores a Dios, que Dios no puede hacer nada en este mundo si no le pide permiso a ellos, que Dios odia la pobreza o la enfermedad, o que Dios hace esto o aquello. Blasfemia y solo blasfemia. Solo basta escuchar unos minutos a estos impíos y usted quedará completamente hastiado
Pablo le enseña a Timoteo que cualquiera que se aparta de la sana doctrina y que promueve la enseñanza del error es un blasfemo. En 1 Timoteo 1:18 al 20 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Allí blasfemia tiene que ver con que ellos no mantuvieron la fe. Todo lo que es una enseñanza por fuera de la sana doctrina es una blasfemia. Y el ejemplo que cita Judas no se encuentra en la Biblia. El versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esta afirmación que hace Judas en esta porción específica no aparece en el Antiguo Testamento. Hace parte de un libro apócrifo que no fue incluido en el canon del Antiguo Testamento, pero que era de amplio conocimiento entre el pueblo judío. Esto, en caso del Antiguo Testamento, no encajaba, entendían que no encajaban con la revelación especial que debía ser incluida en el canon del Antiguo Testamento. Y en específico, esta declaración hace parte de lo que se conoce como el Testamento de Moisés. Así se llama ese libro apócrifo del Antiguo Testamento. Ahora, no podemos tomar este pasaje para enseñar si esto pasó o no, porque no es la intención de Judas. Su intención no es enseñar cómo compite o pelea o es la disputa en el género angelical, cómo Miguel puede pelear contra Satanás. Esta porción no pretende enseñar nada sobre eso. El ejemplo es citado ¿para qué? Para que todos nosotros entendamos cómo aún ni siquiera en el género angelical vamos a encontrar que se hable sin freno, sino que se tiene respeto a la hora de pronunciar palabra. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 y versículo 6 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Esto es lo que sí está en la Biblia, que murió Moisés y fue sepultado por Dios, no sabemos en dónde. Pero cuando usted lee el testamento de Moisés, dice que Dios envió a Miguel, el príncipe de los ángeles, para ir por el cuerpo de Moisés, enterrarlo. Pero cuando él iba a tomar el cuerpo de Moisés, Samael, o el demonio, impedía que el ángel tomara el cuerpo de Moisés, y la razón por la que lo impedía es porque presentaba argumentos de que Moisés era un asesino por aquel egipcio, recuerden ustedes, que le dio muerte. Y dice que en esa disputa entonces la única forma en que Miguel pudo tomar el cuerpo de Moisés es que Miguel invocó el nombre de Dios para que Samael se retirara. Pero esto no se enfoca en la enseñanza de Judas. No es el propósito de la enseñanza de Judas, sino citar este ejemplo conocido de la literatura judía de la época para establecer cómo ni un ángel se atrevió en medio de una disputa a hablar con ligereza, pero que los apóstatas sí lo hacen. Que lo que no hacen los ángeles, revestidos en este caso de santidad, como es el caso
del texto que está citando apócrifo, sí lo hacen los apóstatas. No hay el más mínimo temor en sus lenguas, en sus labios. Pero estos blasfeman, dice, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hemos visto hasta ahora 4 aspectos del carácter de los apóstatas. El primero, impío. Segundo, libertino. Tercero, rebeldes. Cuarto, blasfemos. Pudiéramos nosotros preguntarnos, hermanos, ¿por qué en la descripción que está haciendo Judas de los apóstatas, de los enemigos de la verdad, no hace un listado de algunas de sus principales enseñanzas? De hecho, no menciona las enseñanzas de los apóstatas, porque él entiende que la iglesia va a enfrentar distintos movimientos en los cuales la apostasía surgirá, la iglesia debe defender, pero luego quizás la iglesia saldrá victoriosa, pero seguirá levantándose movimiento tras movimiento, apóstata tras apóstata. Entonces, más allá de hablar de las enseñanzas, porque lo podría ubicar solo en un tiempo específico de la historia, por decir, si solamente se centraba en las enseñanzas del gnosticismo de los primeros siglos, o de cualquiera de las herejías que hacían parte de los primeros siglos, entonces estaría hablando solo de ese grupo en específico de enseñanzas contrarias a la palabra. Y como hemos visto, lo que intenta hacer Judas es que nos anima a nosotros como iglesia a defender la doctrina como sistema teológico que se nos ha enseñado, como verdad apostólica que se nos ha comunicado, de todo lo que de alguna manera pretenda adulterar. Llámese como se llame, o pretenda tener el color que quiera tener. En las distintas épocas han existido distintos enemigos de la fe cristiana, y todos esos enemigos que han querido entrar y adulterar a la sana doctrina son apóstatas y seguirán viniendo. Por eso entonces creo que es pertinente esta carta, porque nos prepara para enfrentar no un tipo de doctrina falsa o enseñanza falsa, sino cualquiera que venga en contra de la verdadera doctrina, en contra de la fe. Bien, estamos hablando entonces acerca de el carácter de los apóstatas. Hemos ya presentado 4. Permítame seguir adelante en este listado que hizo Judas y que nos conviene reconocer a nosotros también, y que fue bastante extenso, y decíamos que de hecho es la porción más extensa de esta carta. Vamos a ver tres aspectos de la descripción del carácter de los apóstatas, y estos son presentados a través de ejemplos que debemos entenderles como ejemplos emblemáticos. Quiere decir que el nombre que presenta ya con ello está hablando del tipo de pecado, la conducta de estos apóstatas. Los apóstatas son como los ejemplos que representa o que le representan. Por eso podemos decir que los apóstatas son, número 5, asesinos, son, número 6, avaros, y número 7, rebeldes. Asesinos, avaros y rebeldes. Note el versículo 11. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces está hablando de los apóstatas y da 3 nombres emblemáticos. Que hay detrás de cada nombre, nosotros sabemos toda una historia. Asesinos como Caín. En 1 de Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los apóstatas no aman
porque no son hijos de Dios. Ellos no anhelan la santificación de la iglesia, ellos anhelan solo la destrucción. Son como Caín, su corazón no se mueve en favor a los demás, no se mueve en favor a los que están adorando a Dios. Ellos lo que experimentan en su corazón es odio, es desprecio. Así que este primer ejemplo es importante porque lo que nos invita a considerar es que en el corazón de estos hombres, de aquellos que son apóstatas, no hay amor para con el pueblo del Señor. Pero también son como Balaam. Entonces dice el versículo 15, voy a leer, 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Son ávaros, como Balaam. Los enemigos de la verdad, entonces, los apóstatas, no aman la palabra. No solamente no aman a la iglesia, al pueblo, sino que no aman la palabra. Lo que aman es el lucro que pueden sacar de la palabra, el dinero que pueden sacar de ella, lo que es falso, pero que ellos van a tomar de alguna manera como una enseñanza que presentan como fiel de la palabra, pero que al final lo que quieren es recibir dinero a través de entonces la manipulación que hacen de la escritura. La avaricia es la religión, incluso podemos llamarla así, la avaricia es la religión de nuestros días. El dinero es el Dios más adorado en nuestros días. Ese Dios tiene sus profetas el día de hoy. Ese Dios tiene sus maestros el día de hoy. Y que por amor solo a sus vientres, como enseña la escritura, todo lo enseñan en torno al dinero y todo gira en torno al dinero. Entonces ellos son avaros como Balaam. Todo lo hacen por amor al dinero. Pero también son rebeldes como Coré. En el libro de Números, específicamente en el capítulo 16, nos muestra cómo la tierra se abre y traga y consume en fuego a 250 líderes del pueblo del Señor, porque este hombre llamó a no aceptar el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón. Así que no solamente hablábamos ahorita que son rebeldes en contra de Dios, sino rebeldes también en contra de todo sistema que Dios mismo haya mandado. Una de las características particulares del apóstata es que se revela a la autoridad de Dios, pero también se revela a la autoridad que Dios mismo ha establecido. Ellos desean imponerse por encima de ellos. Entonces hemos llegado hasta el número 7 con rebeldes como Coré. Número 8, en cuanto a la descripción del carácter, son vanos o vacíos. Vanos o vacíos. El versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas describe en forma bastante directa el carácter de estos hombres y les muestra como aquellos que solamente viven pensando en sí mismos. Se apacientan, dicen, se apacientan a ellos mismos. Algunos comentaristas han pensado que cuando Judas hace esta mención se está refiriendo a que hay algunos apóstatas que llegaron en la iglesia incluso a tener el cargo de pastor y que ellos en realidad velaban por ellos mismos nada más, se apacentaban a ellos mismos, les interesaba solo su propia vida y no la de los demás, les presenta como vacío, carente de amor por los demás. Y los ejemplos: nubes sin aguas, árboles sin fruto, nada en ello tiene beneficio para los demás, pero en todo lo que hacen ellos pretenden obtener beneficio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No es la radiografía
de la dolorosa situación de mucha de la cristiandad de nuestros días, en la que muchos que dicen o que se presentan como líderes nada más se mueven para sacar provecho de los demás y nada en ellos sirve de provecho para otros, porque nada de lo que dicen ni siquiera es bueno ni edificante. Entonces todo es para ellos sacar provecho, aunque ellos no son de provecho para nadie. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta es la descripción que hace proféticamente Pablo de los apóstatas, y dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, la misma descripción, que se aman, hinchados de amor propio. Lo que les invita y les motiva a hacer todas las cosas es su amor, su ego. Son los beneficios que ellos pueden recibir, las ganancias que ellos pueden obtener, el dinero y el placer. Y todo lo hacen por eso. Ellos no se mueven por nada, sino solo por lo que produzca beneficio para ellos. Y Pedro le da a esta porción en su relato un enfoque incluso sexual, como diciendo: estos se mueven solo por su placer, quieren moverse para satisfacer todo lo que tiene que ver con sus sentidos, aún su vida sexual. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa es la descripción que hace Pedro. Segunda de Pedro 2:14. Así que habla de aquellos que todo el tiempo viven pensando solamente en ellos, vacíos, porque nada en ellos beneficia a los demás, vanos. Permítame dar las últimas 4 descripciones del carácter, anótelas. Son murmuradores, son querellosos, son jactanciosos, son aduladores. Versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Murmuradores es el término entonces del que estamos definiendo como el 9º aspecto del carácter de los apóstatas. La palabra allí en griego es gongusmos, y habla entonces de aquellos que le encanta gruñir en secreto. Gruñir en secreto. Que toman todo el tiempo un tono bajo, que hablan entre dientes. Los murmuradores, el espíritu que les domina es uno que ve en todo algo que criticar. En todo algo que criticar. Pero no pensemos que aquello que les mueve es buscar la falta para mejorar, sino que se trata de hacer comentarios en secreto con el fin de destruir la imagen o destruir todo proceso que pretenda implementar la iglesia, que sea para beneficio de la misma. La murmuración es claramente censurada por la Escritura. En Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y esto nuevamente debemos presentarlo como la conducta de un apóstata. Este fue el operar, recuerde, de los enemigos del Señor durante su ministerio. Ustedes van a ver que todo el tiempo la Escritura decía que cuando el Señor enseñaba, ellos murmuraban, como hablaban entre dientes.
Dice Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces son murmuradores, querellosos. ¿Qué quiere decir querellosos? Quejumbrosos, quejumbrosos. Permítame presentarlo así, en el anterior y este. Todo lo critican y por todo se quejan. Todo lo critican y por todo se quejan. Un espíritu apóstata, todo lo critica y por todo se queja. Se levanta en medio de una iglesia y empieza a murmurar y a quejarse por todo. Y nuevamente no piense que se trata de simples observaciones, sino que no soportan que ellos no sean el centro de atención. No soportan que ellos no sean los que lleven la enseñanza, conduzcan la doctrina. Y por eso lo que saben hacer con sus labios es traer deterioro a la imagen y a la fe que ha sido dada a los santos. Como no son ellos, entonces murmuran y critican. Pero sí aman señalar sus virtudes. Por eso son jactanciosos. En las palabras de Judas hablan cosas infladas. Entonces piense, se mueven en cuanto a los demás murmurando y quejándose de todo. Pero cuando se refieren a ellos, todo lo inflan. No son reales en sus comentarios que hacen de sí mismos. Siempre quieren mostrarse como los que son necesarios para una congregación, los que son vitales para todo proceso eclesiástico. Se muestran entonces como que tienen una importancia que ellos ven y que ellos sobreestiman y resaltan que la iglesia necesita su presencia. Tienen una firme campaña con su honor, con su honra. Aman tanto lo que hacen, que aun cuando los demás, nuevamente siguiendo el orden de lo que hemos presentado, no son beneficiados en nada por ello porque son nubes sin agua, de todas maneras creen y muestran de que son los que benefician a los demás. Por eso aman y se aman tanto que no pueden dejar que los oídos de los demás pasen por alto sus virtudes inventadas por ellos mismos. Virtudes que no son reales. Por eso la persona que más permanecerá en sus lenguas serán ellos mismos. Hablarán constantemente de ellos mismos. Cuán inteligente soy, cuán bueno soy, cuán brillante soy. Esto a mí me queda fácil. Cuán humilde soy. Cada día me parezco más a Cristo. Todo apóstata se ama en demasía. Usted se va a dar cuenta de eso. Todo apóstata se ama en demasía y no lo puede evitar. Su lengua lo demostrará. Todo el tiempo hablará de sí. Todo el tiempo. Por eso no se somete a nadie. Por eso es un rebelde. Y aquí cabe un ejemplo que cita Judas, el versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Note estos ejemplos de la naturaleza. Como las grandes olas que hacen ruido y son vistas, así son esos apóstatas. A que vienen como con un estruendo haciendo ruido para que todos lo vean y digan, allí viene, con gran estruendo, como estrellas fugaces que brillan a su paso y deslumbran cuando pasan, ¿no? Así son los apóstatas. Ellos creen
que brillan con luz propia, estos perversos, creen que deben ser elogiados. Y creo que cabe entonces muy bien esta comparación, este ejemplo. Se creen estrellas todo el tiempo, que merecen aplausos, que merecen venia. Y para conseguir eso, hacen algo. Adulan, son aduladores. Son aduladores. El texto dice, adulando a las personas para sacar provecho. Algunos adoptan la estrategia para recibir adulación, adulan, esperando que aquellos que adulen entonces les regresen. ¿Y qué piensas de mí después de haber adulado? Y podemos entender la adulación como el ejercicio de hacer cumplidos excesivos para conseguir algo. Hacer cumplidos excesivos para conseguir algo. Y ahora quiero que entienda que la adulación es muy distinta al elogio. El elogio es el reconocimiento de una virtud real. Y la Biblia nos llama que al que se le debe honra, se le debe dar honra. Pero no estamos hablando de elogio, porque nuevamente en el elogio el importante es la persona elogiada. Reconocer que esta persona es lo que en verdad se está elogiando. Pero en la adulación, lo importante no es la persona adulada, sino el que adula, porque está buscando algo con esa acción. Con adular está buscando algo. Y la Biblia también le presenta como salamería. El salamero es aquel que se acerca a pasar la mano con el propósito de sacar provecho. Y este es el peor retrato que hace en cuanto a la salamería la Biblia. En Proverbios 6:24 dice, para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Proverbios 7:21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, el operar de la ramera, que elogia para conseguir algo. De hecho, los pecados de connotación sexual casi siempre inician con adulación excesiva. Tenga mucho cuidado cuando alguien le adula excesivamente. Y eso nos permite mantenernos alerta. La adulación es la estrategia o el lobby, si se puede decir, del mentiroso. Del mentiroso, que no está preocupado entonces, sino de conseguir algo, no de si lo que dice es cierto o no. Todo el tiempo está mintiendo en su adulación, eso no es real. Es lo que está inventando, es algo para conseguir, para sacar provecho, que suene bien para tender la trampa. Recuerde que Pablo lo advirtió en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 y 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol Pablo está diciendo, tú debes enseñar la palabra porque vendrá tiempo en que se amontonarán personas a que le rasquen el oído. Y estos falsos maestros son expertos rascando el oído. Todo lo que dicen es para que las personas se sientan bien, adulan excesivamente. Recuerde, por sus frutos los conoceréis.
Ahora piense entonces, amado hermano, en estos 12 aspectos del carácter. Hemos visto 12 aspectos del carácter de los enemigos de la verdad, de los apóstatas. Ellos viven a espaldas de la voluntad divina. Su interés no es transformar la vida de los que le escuchan a través de la instrucción bíblica. Y sin duda hoy es asombroso cómo se tolera a esos farsantes. Es asombroso el que nosotros veamos cómo en las redes sociales, en la radio, en la televisión, se despliegan estos apóstatas con gran arrogancia e impiedad. Y buena parte de la cristiandad de hoy les aplaude cuando ellos hacen entonces alarde de su impiedad delante del pueblo. Iglesia, esto que escribió Judas se ha recrudecido en nuestros días. Quizás en los siglos pasados algunos demandaron el regreso, el retorno a la Escritura y se aferraron a la verdad, exigieron la verdad y dieron la vida como evidencia de un cristianismo auténtico y genuino. Pero en nuestros días, amados hermanos, podemos incluso señalar que es como la norma. Viene a ser como la norma. Si nosotros nos quedamos con este retrato, lo llevamos a una balanza, amado hermano, en medio de la proliferación de lugares que se hacen llamar iglesia cristiana, por favor, llegue a la conclusión, ¿cuántas de esas son apóstatas? Y usted quedará de verdad abrumado y tendría que concluir, la mayoría lo son. En nuestros días es casi normal desechar el evangelio genuino para ir tras el evangelio de la prosperidad, el evangelio del elogio. Vas a ver a la gran mayoría, incluso los autoproclamados líderes cristianos de hoy, ser libertinos, vacíos, murmuradores, quejumbrosos, engreídos, rebeldes, apóstatas, como empezó diciendo Judas. Impíos. Y mis hermanos, a nosotros como iglesia se nos llama a vivir y defender nuestra fe. Ese es el fruto que debemos evidenciar. No todas estas cosas que estuvimos nosotros presentando como el carácter y la conducta de los apóstatas. Nosotros debemos evidenciar aquello que enseña Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces Judas muestra no solamente el operar de los apóstatas, que ellos se infiltran, ellos entran encubiertamente a la iglesia, se deslizan en la iglesia. No solamente describe el carácter, sino una cosa más que muestra, y es su segura condena. Y con esto vamos a terminar esa porción grande de texto que leímos. Una cosa más para hablar de esta sección entonces es la segura condena que ellos recibirán. Nuestro corazón debe arder de celo como verdaderos creyentes cuando nosotros vemos una enseñanza apóstata. Cuando incluso vemos a los apóstatas ganar tantos adeptos, y yo creo que eso ocurre en todo corazón de todo verdadero creyente. Nosotros vemos entonces a unos impíos, sinvergüenzas, hablar a través de redes sociales, teniendo a tantos seguidores, haciendo un despliegue de su arrogancia, y miles de personas van tras sus enseñanzas que son todas fantasiosas. Y nosotros pensamos, ¿por qué prosperan tanto? ¿Por qué crecen tanto cuando lo único que están enseñando es el error?
A nosotros se nos ha llamado a defender nuestra fe. Nuestro contender no debe ser levantando un movimiento de inquisición para ir a quemar a esos sinvergüenzas. Algunos de nosotros quisiéramos que fuera así. El Señor nos diera esa licencia. Pero no es tomando antorchas y tomando entonces en nuestra mano a estos impíos, hijos del diablo, y dándole fin a sus ministerios. Judas guía a la iglesia para que recuerde que aun cuando el falso maestro parece prosperar en su campaña diabólica, su condena está segura. Su condena está segura. Mire, a lo largo de los versículos que leímos, una y otra vez, Judas inserta con gran precisión que la justicia de Dios vendrá y destruirá a los apóstatas. Una y otra vez empieza a mostrar con gran precisión la justicia divina, que Él entonces es el que vendrá y castigará con firmeza. Y esto lo hace a través de las promesas que Dios ha hecho, a través del testimonio histórico de que Dios castiga al malo, y a través del reconocimiento de que hay un control soberano de Dios aún en el obrar del apóstata. Y esto lo muestra en estos versículos. En el versículo 4, por ejemplo, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aun cuando describió ampliamente el operar de los apóstatas desde el comienzo, Judas dijo: eso no tomó por sorpresa a Dios. Sí, los apóstatas han entrado, han hecho lo suyo, pero no fue un error en el plan divino. No es un bucle o un paréntesis que de alguna manera permitió que Satanás tomara el control de la historia. Aún en el obrar de la mayor apostasía de la historia, podemos nosotros decir que Dios sigue siendo soberano. Amén. Dios sigue teniendo el control absoluto. De hecho, recuerde, cuando se habló de aquel apóstata que entregó al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los discípulos? Se reunieron y dice Hechos 1:16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. En ese momento en el que la apostasía, se podía decir, llegó a su cúspide, Judas el apóstata entregó al Señor Jesucristo. Los apóstoles dijeron: eso ya estaba profetizado. Dios sigue siendo soberano. Amén. Él está al control. Amén. No es mi intención entonces en esta charla, amado hermano, explicar los maravillosos misterios del poder de Dios como ese Dios soberano, sin violentar al hombre y obligarle de alguna manera, o pensar que Dios, siendo soberano, va a obligar al hombre a que éste cometa terrible pecado como la apostasía. Toda acción apóstata está dentro de la voluntad de Dios, aun cuando Dios no es quien mueve a los hombres a pecar. Y sabemos que esto es un misterio. Pero esto debe llevar a la iglesia a entender cómo Dios preservará a su pueblo. Aun cuando fueren miles los movimientos el día de hoy, miles los movimientos de apostasía, en nuestro corazón debe haber una seguridad, y es que Dios es soberano. Las palabras que escuchó Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Los tres ejemplos históricos que cita Judas para asegurar el castigo de los impíos. Versículo 5 hasta el versículo número 7.
Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Israel y los apóstatas destruidos. Versículo 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles apóstatas condenados. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces Israel, los ángeles apóstatas y el castigo ejemplar ¿de quién? De Sodoma y de Gomorra. Como diciendo Judas, miren la historia, miren atrás. Iglesia, mira atrás y te darás cuenta que Dios castiga al apóstata. Aun cuando el apóstata pueda hoy tener una enorme parafernalia y prosperidad y exhibir de verdad grandes obras, tan seguro como que vino fuego del cielo sobre Sodoma, así vendrá el castigo sobre todos aquellos que le den la espalda a la sana doctrina. Por último, pone una nota profética. Versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya hemos dicho que Judas usa distintos ejemplos. Vimos que usó la naturaleza, ejemplos bíblicos, pero también ejemplos extrabíblicos. Y aquí está otra muestra, lo que acabamos de leer. Eso no está en el Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer. Él está citando el libro de Enoc, uno de los textos apócrifos del Antiguo Testamento. Y esta es la razón también por la que algunos han negado que esta carta, la Carta Universal de Judas, debía ser parte del canon del Nuevo Testamento, porque cita unos textos apócrifos. Pero yo quisiera, amado hermano, que recordemos que el propósito de Judas es presentar ejemplo, no decir que el libro de Enoc es inspirado. Él no está enseñando acerca del libro de Enoc. Él está tomando la historia que era muy conocida entre el pueblo de Israel para presentar entonces esto como un ejemplo acerca del castigo que Dios traería sobre todos los que son apóstatas. Permítame presentarle un ejemplo que quizás usted no ha considerado. Este se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 13. Recuerde que el apóstol Pablo le escribe a Tito, que se encuentra en una isla llamada Creta. Y Pablo entonces le escribe a él con el propósito de que él dirija a la iglesia de Creta acerca de aquello en lo que se estaban desviando para acercarse a la verdad. Dice el versículo 2 y 13: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Pablo está citando a un, como dice el texto literal, a un profeta cretense. Ahora, cuando usted analiza en la historia de Creta, Creta era una isla pagana. Entre ellos no había cristianismo hasta la llegada pues de la predicación del evangelio. Entonces está citando a un profeta y lo que dijo, una profecía que se dijo en ese lugar. Pablo está citando la literatura pagana.
Este profeta del cual él habla es un poeta llamado Epiménides, un cretense que hizo un retrato en su época de los cretenses que vivían en la isla. Y de hecho usted puede buscar, no en la Biblia, sino en la literatura pagana, quién fue Epiménides, y se dará cuenta que nació en Creta, y una de las declaraciones de Epiménides más famosas que hizo de sus coterráneos es: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Tomó una expresión de un poeta que describió a los hombres de esa ciudad y la citó. Ahora les hago esa pregunta. El hecho de que Pablo cite a Epiménides, ¿está diciendo que Epiménides es inspirado? No. ¿Que todo lo que dijo Epiménides es inspirado? No, él está tomando lo que dijo Epiménides, que no es inspirado, que es pagano, para presentar un argumento. Es lo mismo que hace Judas. Judas entonces toma un texto apócrifo en una afirmación apócrifa, no para elevarla a la categoría de inspirado, sino como un ejemplo para él sustentar su enseñanza. Judas cita el libro de Enoc, que era de conocimiento de todo judío, y que en ese conocimiento se había profetizado la condena entonces de los apóstatas.